El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a través del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, le respondió a la empresa TV Azteca. Ahí de cara a cara, Hugo López y Javier Alatorre, el conductor del noticiero estelar de esta empresa, de esta cadena televisiva, le dijo que no se miente en cuanto a las cifras de los casos de COVID en México. Ahí le dijo que el gobierno de López Obrador no dice mentiras. En otro asunto, también el mismo presidente, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que van a superar la crisis que se ha producido en cuanto al precio del petróleo. Por el momento anunció que se van a cerrar varios pozos petroleros. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en México, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Esto es lo más importante de lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas en territorio mexicano. Aumentan a 857 las personas que han fallecido a consecuencia de la COVID-19. Esto en México. Hay 9.501 casos confirmados. Los casos confirmados en el mundo son de 2.397.216 de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. La Secretaría de Salud de México informó que ya son 857 las personas fallecidas a causa de la COVID-19. Además, los casos confirmados ascendieron a 9.501, de los cuales 3.185 son activos, aseguró José Luis Alomalía, director general de epidemiología. Acerca de los decesos, la persona más joven en fallecer a causa del patógeno tenía 1 año y la más longeva 94 años, lo cual resulta en una media de 59 años. El 69% de los individuos que murieron a consecuencia de esta enfermedad eran hombres. El grupo de personas masculinas que tienen de 55 a 59 años es el que registra el mayor número de fallecimientos. En el caso de las mujeres, el grupo predominante es el de 65 a 69 años. Acerca de los casos confirmados activos, la Ciudad de México es la demarcación que registra más de estos por el COVID, con 883. El Estado de México se ubica en segundo lugar con 491 y Baja California se posiciona en tercer lugar con 297. Y bueno, en este escenario es que vale la pena comentar este episodio en el que TV Azteca salió a decir que se desacataban prácticamente las instrucciones que había dado el gobierno de la República dentro de las recomendaciones que se dan en esa fase de la contingencia sanitaria. Hoy ya se encuentra en la fase 3, se ha declarado la fase 3 para este pues asunto que está viviendo el mundo. Y en el caso de México, pues TV Azteca, que había iniciado esta polémica con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, finalmente se dio en este encuentro entre el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y Javier Alatorre, el conductor del noticiero estelar, quien fue el que llamó a que no se tomara en cuenta ya lo que decía Hugo López. Pues ahí, como usted ve en la fotografía, cara a cara, le dijo López-Gatell a TV Azteca: nadie miente en cifras de salud. En la notificación de nuevos casos, nadie miente, aseguró el subsecretario Hugo López-Gatell en entrevista con Televisión Azteca, luego de que la televisora lo acusara de decir falsedades e hiciera un llamado a no hacer caso de sus recomendaciones. En entrevista con el periodista Javier Alatorre, conductor principal de la televisora de la Jusco, el funcionario federal dijo que las discrepancias que denunció la televisora la semana pasada entre las cifras del gobierno federal y la de los estados se dan porque existe un desfase de hasta 3 días entre la presentación de las cifras federales y la entrega de los datos por parte de los gobiernos estatales. ¿Nadie está mintiendo en esta situación?, preguntó el comunicador. No, es simplemente un asunto de un desfase de tiempo. Vamos a suponer que hay un estado que tenga 10 casos nuevos, pero no los notifica en tiempo real.
El Estado los conoce, pero puede pasar un tiempo en que la Federación no los conoce. Lo que debe ocurrir es que se informe en tiempo real, dijo el funcionario. El encuentro se da después de que el conductor del noticiero estelar de TV Azteca llamara a la población a no hacer caso al subsecretario sobre la información que presenta cada día en la conferencia sobre el balance de el COVID en México. Alatorre consideró que los datos ofrecidos por López-Gatell en sus conferencias son irrelevantes. En un comunicado de prensa, la Secretaría de Gobernación llamó el sábado a TV Azteca a cumplir las disposiciones del Consejo de Salubridad General en el marco de la emergencia sanitaria. Durante la entrevista que se transmitió en el horario estelar de la televisora, López-Gatell explicó que la fase 3 de la epidemia es la parte más retadora de la epidemia, porque se presentan miles de casos. Lo más complicado, dijo, es garantizar que existe una disposición suficiente de camas, médicos, enfermeras e insumos en todas las unidades hospitalarias del sector salud. Así las cosas en este escenario de la contingencia sanitaria, y vale la pena pues también dar a conocer este otro aspecto fundamental, aún en medio de toda esta situación que está enfrentando México y en particular el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Mezcla mexicana sube a $7.12 por barril tras registrar precio negativo. El petróleo mexicano subió este martes a $7.12 por barril, luego de que el lunes cerrara en menos $2.37, según datos de Petróleos Mexicanos. En tanto, el West Texas Intermediate cerró en $11.57 por barril, una baja de 43.37%. El colapso del petróleo se extendió aún más a los contratos futuros para el próximo mes, con pérdidas que arrasan los mercados a medida que el mundo se queda sin lugares para almacenar crudo no deseado y lidia con los precios negativos. El West Texas Intermediate cayó por debajo de cero el lunes por primera vez en la historia, a medida que los futuros de mayo se acercaban al vencimiento, dejando a los operadores en pánico mientras intentaban evitar la entrega de barriles físicos. Este martes las pérdidas se extendieron al contrato del mes siguiente, lo que demuestra que un exceso de suministro masivo está impulsando la desbandada en lugar de una peculiaridad técnica. Y mientras tanto, también analistas estiman que economía de México se contraerá 6.7 en 2020, de acuerdo con la encuesta de Citibanamex. La encuesta anterior proveía una contracción de 5%. Y desafortunadamente, pues esto es lo que da a conocer también Andrés Manuel López Obrador. México cerrará nuevos pozos tras colapso de precios del petróleo. Ahora que no tiene valor el petróleo, podemos cerrar las válvulas, dijo el presidente mexicano. Tras el colapso de los precios de crudo, pues el López Obrador dijo que va a tener que cerrar nuevos pozos, una medida anunciada poco más de una semana después de estar a punto de frustrar un acuerdo petrolero mundial al negarse a hacer grandes recortes a su producción. López Obrador dijo que México producirá más petróleo para sus refinerías en lugar de enviarlo al extranjero y procesará 1 millón de barriles de petróleo crudo en mayo. Al perforar nuevos pozos en tierra y aguas someras, Petróleos Mexicanos evitó una situación peor, ya que tomaría más tiempo reabrir válvulas de campos maduros, es lo que explicó Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, también dijo que México va a salir adelante y va a poder enfrentar esta crisis tras la caída de los precios del petróleo, y así lo dijo el propio mandatario mexicano. Andrés Manuel López Obrador se refirió a este escenario. Con la caída en el precio del petróleo hay un agravamiento de la crisis económica mundial que desde luego nos va a afectar. Sin embargo, quiero dar la garantía, la seguridad de que vamos a poder los mexicanos enfrentar esta crisis. ¿En qué baso mi optimismo? En la fortaleza
de nuestro país, en la fortaleza de nuestro pueblo. Eso es lo fundamental. Decir también, como complemento, que tenemos recursos económicos, materiales suficientes, que tenemos de qué echar mano frente a la crisis, porque en el tiempo que llevamos logramos ahorrar recursos por no permitir la corrupción y por llevar a cabo, por hacer un gobierno austero, sin lujos, sin extravagancias. Tenemos reservas suficientes y vamos a ajustar nuestros gastos en el gobierno sin despedir a trabajadores. Ningún trabajador al servicio del Estado va a perder su empleo. Pero sí vamos a reducir aún más el costo del gobierno a la sociedad. Así las cosas en México en las últimas 24 horas. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, que le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones y nos puedes dejar aquí abajo tus comentarios. Hasta la próxima.